Me quedé temblando en el frío viento de diciembre, con mi abrigo delgado y gastado, aferrándome a una pequeña bolsa de papel con regalos olvidados, mientras mi hija cerraba la puerta de golpe tras de mí. El sonido resonó en la noche de Brooklyn como un disparo a mi corazón. Se supone que la Navidad debería ser sobre el amor, pero todo lo que sentía era el frío concreto bajo mis pies y el vacío donde solía existir el calor de mi familia. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Carmen, y durante 73 años, Brooklyn ha sido mi hogar. Esta mañana, como cada mañana desde hace 5 años desde que mi esposo falleció, me despierto a las 5:30 en mi pequeño apartamento en Prospect Avenue. El radiador hace ruido como un viejo amigo tratando de hablar, pero el calor nunca llega realmente a los rincones donde vive la soledad. Preparo mi café en la misma taza desportillada que mi madre trajo de Puerto Rico hace 50 años. La de las rosas descoloridas que solían ser de un rosa brillante, pero que ahora parecen más bien recuerdos susurrados. El olor me golpea cada vez que abro ese armario de la cocina. Pan tostado quemado de mañanas apresuradas preparando a mis hijos para la escuela. El olor a polvo de viejas cartas que sigo intentando leer. Y el perfume de mi madre que de alguna manera todavía se aferra a su bufanda favorita colgada junto a la ventana. Esa bufanda ha sido mi compañera durante innumerables desayunos solitarios, durante llamadas telefónicas que nunca llegan, durante cumpleaños que nadie recuerda. Mi rutina se ha convertido en un baile con el vacío. Reviso mi teléfono esperando un mensaje de Elena, mi hija, o tal vez de Marcus, mi hijo que se mudó a California y llama 2 veces al año si tengo suerte. El silencio grita más fuerte que el tráfico de la ciudad afuera. Riego mi cactus de Navidad, el único ser vivo que parece prosperar bajo mi cuidado. Doblo la ropa que me toma el doble de tiempo que antes, no porque sea más lenta, sino porque estoy estirando el tiempo, esperando que llene el vacío donde solía vivir la conversación. Pero esa noche de Navidad lo cambió todo. Había pasado toda la semana preparando nuestra cena familiar. Compré alimentos con dinero que apenas podía permitirme, gastando casi $200 en ingredientes para el pernil favorito de Elena, los pasteles que tanto le gustaban a Marcus, y galletas especiales para mi nieta Sofía. Limpié mi apartamento hasta que brilló. Arreglé las pocas decoraciones que todavía tenía de cuando éramos una familia completa, y envolví los modestos regalos que había logrado comprar a pesar de mi menguante cheque del Seguro Social. Elena había llamado 3 días antes de Navidad. Su voz llevaba ese tono familiar que había aprendido a reconocer con los años. «Mamá, estamos teniendo algunos problemas financieros otra vez. ¿Podrías ayudarnos? Solo esta vez, lo prometo». Su esposo había perdido otro trabajo, me explicó, y necesitaban dinero para los útiles escolares de Sofía y para el pago de su hipoteca. $5,000, todos mis ahorros de los últimos 6 meses. Transferí el dinero esa misma tarde, haciendo fila en el banco de Flatbush Avenue, observando a otros clientes ancianos delante de mí, preguntándome si ellos también estaban entregando su seguridad a cambio de la promesa de amor. La cajera, una joven de ojos amables, me miró con preocupación mientras procesaba la transacción. ¿Está segura de esta cantidad, señora Rodríguez?, preguntó suavemente. Asentí, aunque mis manos temblaban. «Es para mi familia», susurré, como si decirlo en voz alta lo hiciera más verdadero, más digno. La tarde siguiente, llegué al edificio de Elena en Park Slope, llevando mis contribuciones para nuestra fiesta navideña. La casa estaba cálida y brillante, llena del sonido de risas y el olor de buena comida. Pero algo se sentía diferente desde el momento en que crucé la puerta. El saludo de Elena fue superficial, un rápido beso en la mejilla antes de que volviera apresuradamente a la cocina. Marcus apenas levantó la vista de su teléfono cuando le entregué su regalo cuidadosamente envuelto. «Oh, gracias, mamá», murmuró, dejándolo a un lado sin abrirlo. Sofía, mi nieta de 10 años, fue la única que pareció genuinamente feliz de verme. Corrió a mis brazos con esa alegría pura que poseen los niños, la clase que te hace recordar por qué existe el amor. «Abuela Carmen,
¿Trajiste las galletas?, preguntó, sus ojos brillantes de anticipación. Por supuesto, mija, dije, mi corazón levantándose por primera vez en días. Están en la cocina, justo como te gustan. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar cosas. Regalos caros nuevos bajo el árbol, un televisor nuevo montado en la pared, el esposo de Elena, David, usando un reloj que nunca había visto antes. El vino que servían costaba más de lo que gasto en comestibles en una semana. Cuando felicité a Elena por los hermosos muebles nuevos del comedor, descartó mi comentario con un gesto desdeñoso. «Oh, esas viejas cosas», dijo, aunque todavía podía ver las etiquetas de precio discretamente escondidas bajo las patas de la mesa. El verdadero golpe llegó durante la cena. La conversación fluía a mi alrededor como si yo fuera invisible. Hablaban sobre sus planes de vacaciones para la primavera, sobre las costosas clases de baile de Sofía, sobre el nuevo proyecto de negocio de David. Cuando traté de compartir una historia sobre mi semana, sobre el pequeño triunfo de finalmente arreglar mi lámpara rota, Elena me interrumpió a mitad de frase. «Mamá, ¿puedes pasar la sal?». Era algo tan pequeño, pero sentí como si hubiera borrado mis palabras, mi presencia, mi valor con esa simple petición. Pasé la sal con dedos temblorosos y volví a mi silencio. Después de la cena, mientras ayudaba a limpiar los platos, escuché a Elena hablar con David en la cocina. No me vieron parada en la entrada, con las manos llenas de platos vacíos. «Gracias a Dios que nos ayudó con el dinero otra vez», estaba diciendo Elena. Empezaba a preocuparme que no podríamos pagar la hipoteca este mes. «Ella siempre nos ayuda», respondió David con naturalidad. «Tiene ese seguro social y probablemente algunos ahorros guardados. Las personas mayores siempre tienen dinero escondido en alguna parte». Los platos se deslizaron de mis manos, chocando contra el mostrador. Se volvieron hacia el sonido, sus rostros enrojeciendo de vergüenza por haber sido escuchados. Pero no había disculpa en sus ojos, solo irritación por mi torpeza. «Cuidado, mamá», dijo Elena bruscamente. «Esos platos son caros». Más caros que el amor que había estado tratando de comprar, pensé, pero no lo dije en voz alta. La velada continuó deteriorándose. Cuando traté de mostrar interés en los deberes escolares de Sofía, Elena me dijo que estaba siendo entrometida. Cuando ofrecí ayudar con los platos, David dijo que preferían hacer las cosas a su manera. Cuando sugerí que miráramos viejos álbumes de fotos como solíamos hacer cada Navidad, Marcus dijo que tenía que hacer algunas llamadas importantes. Me encontré sentada sola en su hermoso sofá nuevo, rodeada por la evidencia de la vida que mi dinero les había comprado, sintiéndome más invisible de lo que jamás me había sentido en mi propio apartamento vacío. La humillación final llegó alrededor de las 10 en punto. Estaba recogiendo mi abrigo, preparándome para llamar a un taxi a casa, cuando Elena se me acercó con esa mirada que había visto demasiadas veces antes. La mirada que decía que quería algo. «Mamá, odio pedirte esto, pero vamos a necesitar un poco más de ayuda el próximo mes. El nuevo negocio de David está tardando más en arrancar de lo que esperábamos, y Sofía necesita nueva ropa de invierno». Por primera vez en años, algo dentro de mí se rompió. Todos los cumpleaños que había pasado sola porque estaban demasiado ocupados. Todas las veces que había estado enferma y llamado pidiendo ayuda, solo para llegar al buzón de voz. Todo el dinero que había dado, todos los sacrificios que había hecho, todo el amor que había derramado solo para que desapareciera en sus vidas como agua en la arena. «No», dije en voz baja. Elena parpadeó como si no me hubiera escuchado correctamente. «¿Qué?». «Dije que no, Elena. No puedo darte más dinero». Su rostro cambió instantáneamente, transformándose de sorpresa a enojo con una velocidad que me dejó sin aliento. «¿Qué quieres decir con que no puedes? Estás viviendo en ese pequeño apartamento pagando prácticamente nada de alquiler. ¿Para qué más necesitas dinero?» «Lo necesito para vivir», dije, mi voz volviéndose más fuerte. «Lo necesito para mis medicamentos, para comida, para la dignidad básica de tener algo guardado para emergencias». «¿Emergencias?». La risa de Elena fue fría y amarga. «Mamá, nosotros somos tu emergencia. Somos tu familia. Esto es lo que la familia hace el uno por el otro».
¿Qué ha hecho esta familia por mí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, llevando consigo años de dolor y desilusión reprimidos. La habitación quedó en silencio. Marcus levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche. La mandíbula de David se tensó. Sofía, sintiendo la tensión, se acercó a su madre. ¿Cómo puedes decir eso? La voz de Elena se elevó, atrayendo la atención de los vecinos en la casa contigua. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te invitamos a la cena de Navidad. Te incluimos en nuestras vidas. Me invitan cuando necesitan dinero, dije. La verdad finalmente encontrando su voz. Me incluyen cuando es conveniente, cuando hay algo en ello para ustedes. Eso no es cierto y lo sabes, respondió Elena. Estás siendo dramática y manipuladora. Este es exactamente el tipo de comportamiento que aleja a la gente. La acusación me golpeó como un golpe físico. Manipuladora. Lo mismo que había pasado toda mi vida tratando de no ser. Lo mismo sobre lo que mi propia madre me había advertido. La trampa en la que tantas mujeres de nuestra generación caían, ser vistas como cargas en lugar de bendiciones. Creo que deberías irte, dijo Elena, su voz mortalmente calmada. Creo que deberías irte ahora mismo y pensar en lo que has dicho aquí esta noche. Piensa en cómo estás tratando a tu propia hija, a tu propia familia. Elena, dijo David en voz baja, pero ella lo silenció con una mirada. No, David. Estoy cansada de andar con pies de plomo alrededor de sus sentimientos. Estoy cansada de los viajes de culpa y la manipulación emocional. Viene a nuestra casa, come nuestra comida, disfruta de nuestro calor, y luego tiene el descaro de actuar como si no nos importara. Cada palabra era un cuchillo, cortando más profundo que la anterior. Miré alrededor de la habitación, a los muebles que mi dinero había comprado, a los regalos bajo el árbol que mi sacrificio había hecho posibles, a los rostros de las personas que amaba más que a mi propia vida mirándome con algo que se parecía al desprecio. ¿Abuela? La pequeña voz de Sofía cortó a través de la tensión. ¿Estás bien? Me arrodillé a su nivel, conteniendo las lágrimas. Estoy bien, mi amor. La abuela solo necesita irse a casa ahora. Pero no has abierto tus regalos todavía, dijo, señalando la pequeña pila de regalos que había traído para todos. Quizás en otra ocasión, susurré, besando su frente y respirando su inocencia por última vez. Recogí mi abrigo y mi bolso, moviéndome como una mujer en un sueño. Elena no se disculpó. Marcus no levantó la vista de su teléfono. David evitó mis ojos. Solo Sofía me siguió hasta la puerta, su pequeña mano deslizándose en la mía. Te quiero, abuela, susurró. Yo también te quiero, mi niña, más de lo que jamás sabrás. Y entonces estaba afuera, de pie en la entrada de la casa que mi dinero había ayudado a salvar, escuchando el sonido del cerrojo de mi hija cerrándose detrás de mí. El viento de diciembre cortaba a través de mi abrigo delgado como una acusación, y el peso de mi bolso, todavía pesado con los regalos que nadie quería abrir, se sentía como todo lo que me había equivocado sobre el amor. Me quedé allí por un largo momento, mirando hacia las ventanas cálidas de la casa, observando las sombras de mi familia moviéndose dentro sin mí. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban alegremente, burlándose de mi aislamiento. En algún lugar de la distancia, las campanas de la iglesia estaban repicando la medianoche. Oficialmente la Navidad había terminado. Llamé a un taxi y esperé en el frío, pensando en todas las mañanas de Navidad cuando mis hijos eran pequeños. Cómo solían despertarme al amanecer, saltando en la cama con entusiasmo. Cómo nuestro pequeño apartamento se llenaba de risas y el sonido de papel de regalo siendo rasgado. Cómo Elena solía hacerme tarjetas caseras con brillantina y marcadores, diciéndome que yo era la mejor madre del mundo. Cómo Marcus ahorraba su mesada durante semanas para comprarme un pequeño regalo de la tienda de la esquina, presentándomelo con orgullo y alegría. ¿Cuándo habíamos perdido eso? ¿Cuándo el amor se había convertido en una transacción, medida en dólares y favores? ¿Cuándo mis hijos habían dejado de verme como una persona y empezado a verme como un recurso a ser agotado? El viaje en taxi a casa fue silencioso excepto por el sonido de la radio nocturna sonando suavemente en el fondo. Canciones navideñas que ahora sonaban como himnos de luto.
Noche de paz nunca se había sentido más irónica. El conductor, un hombre mayor que me recordaba a mi difunto esposo, seguía mirándome en el espejo retrovisor con preocupación. ¿Está bien allí atrás, señora?, preguntó cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo. Estoy bien, mentí. La misma mentira que me había estado diciendo durante años. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en la silla de mi cocina y miré fijamente los regalos que había traído a casa sin abrir. Regalos elegidos con tanto cuidado, tanta esperanza, tanto amor tonto. Abrí el de Sofía primero. Una pequeña caja de música con una bailarina que giraba al son de la música. Dentro, había puesto una nota. Para mi hermosa nieta, que hace cada día más brillante. Con amor, abuela. La nota parecía patética ahora, desesperada e ingenua. Esa noche, no pude dormir. Me acosté en mi cama mirando al techo, escuchando los sonidos de Brooklyn asentándose para la noche. Sirenas en la distancia. La pareja de arriba discutiendo en español amortiguado. El silbido del radiador haciendo lo mejor posible para calentar un espacio que se sentía permanentemente frío. Pensé en mi madre, en los sacrificios que había hecho por mí y mis hermanos. Cómo había trabajado en 2 empleos para mantenernos alimentados y vestidos, cómo nunca había pedido nada a cambio excepto respeto y amor. ¿Había fallado en darle eso? ¿Había estado demasiado ocupada criando a mis propios hijos para apreciar lo que ella estaba renunciando por mí? La idea de que podría haberla amado de la manera en que mis hijos me amaban a mí, egoístamente, tomando sin dar, me hizo sentir náuseas. Pero entonces recordé la diferencia. Recordé las llamadas telefónicas dominicales que duraban horas, cómo corría a su lado cada vez que estaba enferma, el orgullo en sus ojos cuando me gradué de la escuela de enfermería, las lágrimas de alegría cuando sostuvo a sus nietos por primera vez. Había habido reciprocidad en nuestra relación, respeto mutuo, afecto genuino que fluía en ambas direcciones. Lo que tenía con mis hijos era algo completamente diferente. A la mañana siguiente, me desperté con una peculiar sensación de claridad. El dolor seguía allí, agudo y fresco, pero debajo de él había algo que no había sentido en años. Ira limpia y justa que se sentía casi refrescante después de tanto dolor confuso. Hice mi café y me senté en la mesa de mi cocina, mirando mis estados de cuenta bancarios extendidos frente a mí. Durante los últimos 3 años, le había dado a Elena y su familia casi $30,000. Dinero para emergencias que parecían suceder cada 2 meses. Dinero para la escuela y actividades de Sofía. Dinero para los diversos proyectos empresariales de David, que nunca parecían despegar. Dinero para su hipoteca, sus pagos del auto, su estilo de vida que estaba mucho más allá de sus medios, pero que de alguna manera era mi responsabilidad apoyar. $30,000. Más de lo que había gastado en mí misma en los últimos 5 años combinados. Llamé al banco esa mañana y hablé con la misma cajera que había procesado mi última transferencia. Su nombre era Jennifer, y me había ayudado varias veces durante el último año. Cuando expliqué que quería abrir una nueva cuenta, una a la que solo yo tuviera acceso, asintió con comprensión. Señora Rodríguez, dijo amablemente, veo a clientes mayores en su situación con más frecuencia de lo que podría pensar. Miembros de la familia que se aprovechan de buenos corazones y espíritus generosos. Está haciendo lo correcto al protegerse. ¿Lo estoy?, pregunté, todavía insegura. Son mis hijos. ¿No es esto lo que hacen las madres? Las madres aman a sus hijos, dijo Jennifer, pero el amor no significa permitir comportamientos que son dañinos para ambos. No puedes prenderte fuego para mantener caliente a otra persona. Nunca había escuchado esa expresión antes, pero me golpeó como una revelación. ¿Cuántas veces me había prendido fuego por el calor de Elena? ¿Cuántas veces había quemado mis ahorros, mi seguridad, mi autorrespeto para mantenerla cómoda? Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Fui de compras para mí misma, no para comestibles o necesidades prácticas, sino para algo puramente porque lo quería. Caminé por las tiendas de la Quinta Avenida, sintiéndome como una turista en mi propia vida. En una pequeña boutique, encontré un suéter púrpura suave que me hacía sentir hermosa. Costaba $80,
más de lo que había gastado en ropa para mí misma en más de un año, pero lo compré de todos modos. Caminando a casa con mi bolsa de compras, vi mi reflejo en el escaparate de una tienda. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente de alguna manera, más triste tal vez, pero también más fuerte, más real. Esa noche, Elena llamó. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y sentí mi corazón acelerarse con una mezcla de esperanza y miedo. Tal vez estaba llamando para disculparse, tal vez se había dado cuenta de lo hiriente que había sido. Tal vez quería arreglar las cosas entre nosotras. Mamá, dijo cuando contesté, su voz llevando ese tono familiar nuevamente. Quería hablar sobre anoche. Creo que ambas dijimos cosas que no queríamos decir. ¿Lo hicimos? Pregunté. Bueno, sí. Ya sabes lo emocionales que pueden ser las fiestas. Todo el mundo se estresa un poco. Hizo una pausa, esperando que yo estuviera de acuerdo, que suavizara las cosas como siempre había hecho antes. Cuando no respondí, continuó. De todos modos, quería hacerte saber que vamos a necesitar esa ayuda que mencioné antes de lo que pensaba. La escuela de Sofía llamó hoy, y necesitan el pago de la matrícula para el viernes, o ella podría perder su lugar. La audacia me dejó sin aliento, sin una disculpa real, sin reconocimiento del dolor que había causado. Solo otra petición de dinero, como si la noche anterior no hubiera sido nada más que un desacuerdo menor sobre planes para la cena. Elena, dije cuidadosamente. Quise decir lo que dije anoche. No puedo darte más dinero. Mamá, esto es para Sofía. Esto es para la educación de tu nieta. ¿Cómo puedes decir no a eso? Estoy diciendo no a la expectativa de que debo quebrarme para decisiones que no son mías. ¿Quebrarme? La voz de Elena se elevó. No seas tan dramática. Tienes ese dinero del seguro social llegando cada mes. ¿Y en qué más lo estás gastando? Vives en ese pequeño apartamento. Nunca vas a ninguna parte. Nunca haces nada. Al menos de esta manera tu dinero está ayudando a alguien. Como si Sofía no fuera mi nieta. Como si Elena no fuera mi hija. Como si yo fuera alguna extraña a quien se le pide donar a la caridad en lugar de una madre a quien su propia hija está desangrando. Mi dinero está ayudando a alguien, dije en voz baja. Me está ayudando a mantener mi dignidad e independencia. Me está ayudando a mantener un techo sobre mi cabeza y comida en mi refrigerador. Me está ayudando a sentirme como una persona en lugar de un cajero automático. ¿Un cajero automático? La risa de Elena fue afilada y cruel. ¿Es eso realmente lo que piensas? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué has hecho por mí, Elena? De verdad, quiero saber. ¿Qué has hecho por mí últimamente que no estuviera conectado con obtener algo a cambio? El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Podía oírla respirar. Casi podía sentirla buscando una respuesta que demostrara que estaba equivocada. Pero los segundos pasaron y no llegó ninguna respuesta. ¿Sabes qué, mamá? No necesito esto. No necesito tus viajes de culpa y tu mentalidad de víctima. David tenía razón sobre ti. Eres tóxica y manipuladora. Y francamente, todos estamos cansados de lidiar con tu drama. La línea se cortó. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono durante mucho tiempo. El tono de marcado zumbando en mi oído como un insecto enojado. David tenía razón sobre mí. Habían estado hablando de mí, discutiéndome como un problema a resolver o una carga a administrar. ¿Cuánto tiempo habían estado ocurriendo estas conversaciones? ¿Cuánto tiempo había sido yo el tema de su frustración y resentimiento? Esa noche, hice algo que no había hecho desde que mi esposo murió. Lloré. Realmente lloré. Sollozos profundos, feos y crudos que vinieron de un lugar que había mantenido cerrado durante años. Lloré por la hija que había criado, que de alguna manera se había convertido en una extraña. Lloré por el hijo que había desaparecido en su propia vida sin mirar atrás. Lloré por la abuela que amaba desesperadamente a su nieta, pero ya no podía permitirse comprar su amor. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por los años que había desperdiciado tratando de comprar afecto, por el respeto propio que había intercambiado por su presencia en los días festivos, por la mujer que solía ser antes de tener miedo de mi propia sombra, aterrorizada de estar sola,
dispuesta a pagar cualquier precio para evitar el silencio de mi apartamento vacío. Las lágrimas se sentían como una limpieza, como lavar años de dolor acumulado de mi alma. Cuando finalmente se detuvieron, me sentí hueca, pero de alguna manera más ligera, vacía, pero limpia. Durante los días siguientes, establecí nuevas rutinas. Comencé a dar paseos en Prospect Park, algo que siempre me había dicho a mí misma que estaba demasiado ocupada o demasiado cansada para hacer. El aire invernal era agudo y limpio, y el ejercicio se sentía bien en mis huesos. Me uní a un grupo de ciudadanos mayores en el centro comunitario de la Octava Avenida, donde conocí a otras personas de mi edad que entendían lo que se sentía ser invisible en un mundo obsesionado con la juventud. Estaba Margaret, de 82 años, cuyo hijo la había trasladado a 3 hogares de ancianos diferentes en 2 años porque no se molestaba en visitarla regularmente. Estaba Roberto, de 78 años, cuya hija lo había convencido de firmar la entrega de su casa, y luego la vendió sin decírselo, dejándolo sobrevivir con el seguro social en un apartamento estudio. Estaba Ruth, de 75 años, cuyos nietos solo llamaban cuando necesitaban dinero para la universidad o reparaciones del automóvil. Éramos un club de los descartados, los aprovechados, los amados pero no respetados. Pero sentada en ese círculo de sillas plegables en el sótano del centro comunitario, compartiendo nuestras historias sobre café y galletas compradas en la tienda, me di cuenta de algo profundo. No estaba sola. Mi experiencia no era única, y lo más importante, no era mi culpa. Lo más difícil, dijo Margaret una tarde de jueves, es aceptar que los hijos que criamos no son las personas que pensábamos que eran. O tal vez, ofreció Roberto gentilmente, son exactamente quienes les enseñamos a ser al nunca establecer límites, nunca decir no, nunca exigir respeto a cambio de amor. Sus palabras dolían porque contenían más verdad de la que estaba preparada para enfrentar. ¿Había entrenado a mis hijos para verme como un recurso en lugar de una persona? ¿Mi dar incondicional les había enseñado que mi amor no tenía condiciones? ¿Que toleraría cualquier trato mientras me permitieran permanecer en sus vidas? Una semana después de la llamada telefónica, Sofía apareció en mi puerta. Estaba sola, abrigada con un abrigo rosa de invierno que reconocí como uno que había ayudado a pagar el año anterior. Sus mejillas estaban rojas por el frío y llevaba un pequeño trozo de papel doblado en un cuadrado. «¡Abuela!», dijo cuando abrí la puerta, lanzándose a mis brazos con esa alegría pura que hacía que todo lo demás pareciera más pequeño y menos importante. La abracé fuerte, respirando el olor de su cabello, sintiendo su pequeño corazón latiendo contra mi pecho. Por un momento, todo el dolor y la ira se derritieron, reemplazados por el amor simple y sin complicaciones que existía entre nosotras. «¿Qué haces aquí, mija?», pregunté, aunque ya la estaba llevando adentro. Ya estaba buscando el chocolate caliente que guardaba en el armario específicamente para sus visitas. «Caminé aquí desde la escuela», dijo orgullosa. «Mamá no lo sabe. Quería darte esto». Me entregó el papel doblado. Dentro, escrita en su cuidadosa caligrafía de 10 años, había una carta. «Querida abuela Carmen, siento que mamá fuera mala contigo en Navidad. Eres la mejor abuela del mundo y te quiero más que al helado y los cachorros, y hasta más que a Taylor Swift. Te hice este dibujo de nosotras, bailando como lo hicimos en mi fiesta de cumpleaños. Te quiero siempre, Sofía. PD. Abrí el regalo que trajiste y la caja de música es hermosa. La toco todas las noches antes de dormir». El dibujo estaba hecho con lápices de colores. 2 figuras de palitos con grandes sonrisas, una alta con pelo gris, una pequeña con pelo rizado castaño, tomadas de la mano bajo un arco iris. En la esquina, había escrito «Mi abuela y yo», en letras de burbuja decoradas con corazones. Me senté pesadamente en la silla de mi cocina, la carta temblando en mis manos. Esta niña, esta hermosa niña inocente, estaba atrapada en medio de algo que no debería tener que entender o navegar. Me amaba no por lo que podía darle, sino simplemente porque yo era su abuela. Su amor era libre y sin complicaciones, y genuino de una manera en que el amor adulto raramente lo es. «Sofía», dije cuidadosamente, «¿tu mamá sabe que viniste aquí?».
Ella negó con la cabeza, de repente viéndose preocupada. ¿Vas a delatarme? No, cariño. Pero necesito llamarla y hacerle saber dónde estás. Estará preocupada cuando no llegues a casa de la escuela. No estará preocupada, dijo Sofía con naturalidad. Está en el trabajo hasta las 7, y papá está en su nuevo trabajo. Tengo una llave para entrar yo sola. 10 años. Entrando sola a una casa vacía todos los días después de la escuela. 10 años. Caminando a través de Brooklyn por sí misma para visitar a su abuela porque sentía que algo estaba mal. 10 años. Y ya más emocionalmente madura que los adultos en su vida. Llamé al teléfono celular de Elena, mi corazón palpitando mientras sonaba. Respondió al cuarto timbre, sonando distraída y molesta. ¿Qué quieres, mamá? Sofía está aquí conmigo, dije sin preámbulos. Caminó hasta aquí desde la escuela. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sofía! Podía oír el pánico y la ira mezclándose en su voz. Le dije que fuera directamente a casa después de la escuela. Dios, esto es justo lo que necesitaba hoy. Elena, está bien. Está segura. Solo estamos tomando un chocolate caliente y conversando. Bueno, ella necesita volver a casa ahora mismo. No puedo dejar que ande vagando por la ciudad sola. ¿Qué tal si le hubiera pasado algo? La ironía se le escapó. Preocuparse por la seguridad de Sofía mientras deja que una niña de 10 años camine sola a una casa vacía cada día. ¿Puedo llevarla a casa? Ofrecí. ¿O puede quedarse conmigo hasta que salgas del trabajo? No, dijo Elena rápidamente. Solo ponla en un taxi y mándala a casa. Yo pagaré cuando llegue la cuenta. Otra cuenta para que yo cubra, pensé. Pero no lo dije. Elena, necesitamos hablar. Realmente hablar. Sobre Sofía, sobre nosotras, sobre lo que pasó en Navidad. No tengo tiempo para esto ahora, mamá. Solo mándala a casa. La línea se cortó otra vez. Miré a Sofía, que me observaba con esos ojos amplios y perceptivos que parecían ver todo lo que los adultos pensaban que estaban ocultando a los niños. ¿Estoy en problemas? Preguntó. No, bebé. No estás en problemas. Pero no puedes caminar aquí sola otra vez, ¿de acuerdo? No es seguro y preocupa a tu mamá. Pero quería verte, dijo simplemente. Te extraño. Yo también te extraño. Más de lo que sabes. Pero hay otras formas en que podemos vernos. Formas más seguras. Llamé a un taxi y acompañé a Sofía de regreso a su casa en Park Slope. El viaje fue tranquilo, ambas perdidas en nuestros propios pensamientos. Cuando nos detuvimos frente a la casa, Elena ya estaba esperando en la entrada, su rostro una máscara de frustración y rabia apenas controlada. Abrazó a Sofía con fuerza, el alivio y la exasperación luchando en su expresión. Luego me miró a través de la ventana del taxi, su mandíbula fija en la línea terca que recordaba de su infancia. La mirada que tenía cuando la habían atrapado haciendo algo malo, pero no estaba lista para admitirlo. Gracias por traerla a casa, dijo rígidamente. Elena, por favor, ¿podemos hablar? ¿Realmente hablar? No hay nada de qué hablar, mamá. Dejaste clara tu posición en Navidad. No quieres ayudar más a tu familia. Bien. Pero no arrastres a Sofía a esto. No la hagas sentir culpable por decisiones que no tienen nada que ver con ella. No estoy tratando de hacer sentir culpable a nadie. Estoy tratando de mantener algunos límites para poder sobrevivir. ¿Sobrevivir? La risa de Elena fue amarga. Estás siendo dramática otra vez. Siempre la víctima, siempre la mártir. Tal vez aprendí a ser mártir de años de práctica, dije en voz baja. La verdad de esa declaración flotó en el aire entre nosotras. El rostro de Elena se sonrojó, pero se alejó sin responder, tomando a Sofía de la mano y conduciéndola por las escaleras hasta la puerta de su casa. «Adiós, abuela», Sofía llamó por encima de su hombro, saludando hasta que desaparecieron dentro. Le di al taxista mi dirección y me acomodé para el viaje a casa, sintiéndome más vieja y más cansada de lo que me había sentido en años. Pero había algo más allí también, algo que se sentía casi como alivio. Había expresado mi verdad, incluso si no fue bien recibida. Había establecido un límite, incluso si no fue respetado. Había elegido mi propio bienestar sobre el confort de mi disfunción, y eso se sentía como progreso. Las siguientes semanas pasaron tranquilamente.
Caí en nuevas rutinas más saludables. Comencé a visitar la biblioteca los martes, uniéndome a un club de lectura para personas mayores, donde discutíamos todo, desde novelas de misterio hasta memorias. Me inscribí en una clase de yoga suave en el centro comunitario, algo que siempre había querido probar, pero nunca había hecho tiempo cuando estaba ocupada estando disponible para las emergencias de todos los demás. Comencé a notar cosas sobre mí que había olvidado a lo largo de los años. Me gustaba leer poesía. Disfrutaba cocinando para mí cuando podía tomarme mi tiempo y experimentar con sabores, en lugar de apresurarme para alimentar a personas desagradecidas. Tenía opiniones sobre películas y libros y eventos actuales que no tenían nada que ver con las necesidades o deseos de mis hijos. Estaba redescubriendo a Carmen Rodríguez, la mujer que había existido antes de convertirse solo en mamá, solo en el banco, solo en la confiable que siempre diría que sí. Pero la paz no duró mucho. Una tarde a finales de enero, mi teléfono sonó casi a medianoche. Me desperté sobresaltada, mi corazón acelerándose con el tipo de pánico que viene con llamadas nocturnas cuando eres mayor y todos a quienes amas son mortales. Busqué a tientas mis gafas y vi el nombre de Marcus en la pantalla. ¿Marcus? Contesté. Mi voz espesa por el sueño y la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Mamá. Su voz era extraña, tensa con alguna emoción que no pude identificar. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Me senté en la cama, completamente despierta ahora. ¿Qué es? ¿Realmente cortaste a Elena? Financieramente, quiero decir. ¿Realmente te negaste a ayudarla con la escuela de Sofía? La pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado que estuviera llamando por una emergencia, un susto de salud. Algo inmediato y urgente. No esto. Marcus, es complicado. Elena y yo tuvimos un desacuerdo sobre límites y respeto. Mamá. Sofía fue expulsada de su escuela. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Sentí la habitación girando ligeramente a mi alrededor. ¿Qué? No pudieron hacer el pago de la matrícula. Sofía tuvo que dejar su escuela en medio del año. Está inscrita en una escuela pública ahora, pero mamá, deberías verla. Está confundida y alterada y sigue preguntando por qué la abuela ya no la quiere. Cada palabra era una daga, encontrando su objetivo con precisión. La culpa se estrelló sobre mí como una ola, amenazando con ahogar cada límite que había construido cuidadosamente durante el último mes. Marcus, eso no es. Nunca dije que no la quería. Esto no tiene nada que ver con Sofía. ¿No lo tiene, sin embargo? Su voz era más dura ahora, más acusatoria. Cuando castigas a Elena, también castigas a Sofía. Cuando retiras tu apoyo de la familia, todos sufren. No solo Elena. No estoy castigando a nadie, dije, pero incluso mientras lo decía, podía oír lo débil que sonaba. Solo estoy tratando de establecer algunos límites saludables. ¿Límites saludables? La risa de Marcus fue dura, amarga de una manera que me recordaba incómodamente a su hermana. Mamá, no estamos hablando de algún extraño aquí. Estamos hablando de tu nieta, tu familia, y estás dejando que algunos sentimientos heridos se interpongan en el camino de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Repetí, la ira comenzando a florecer en mi pecho. Marcus, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste? No porque necesitaras algo. No porque hubiera una crisis, sino solo para ver cómo estaba. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cómo me sentía? ¿Si necesitaba algo? Eso no es el punto. ¿No lo es? No puedes recordar, ¿verdad? Porque la única vez que cualquiera de ustedes me contacta es cuando necesitan algo. Dinero, cuidado de niños, trabajo emocional. Ya no soy una madre para ti, Marcus. Soy un proveedor de servicios. Dios, mamá. Suenas exactamente como Elena dijo que sonarías. Me advirtió que te habías vuelto amargada y autocompasiva. La traición de saber que habían estado discutiendo sobre mí, analizándome, preparándose para esta conversación, hizo que mis manos temblaran de rabia. ¿Elena te advirtió? ¿Qué más te dijo Elena sobre mí, Marcus? ¿Te mencionó cómo me echó la noche de Navidad después de haberle dado $5,000? ¿Te contó cómo me llamó cajero automático cuando no pude darle más dinero inmediatamente?
Te explicó cómo tu sobrina de 10 años tuvo que caminar a través de Brooklyn por sí misma, solo para ver a su abuela porque aparentemente nadie en esa casa pensó que ella valía una llamada telefónica. Mamá. No, Marcus. Me llamaste en medio de la noche para hacerme sentir culpable por la situación escolar de Sofía. ¿Quieres hacerme responsable de las elecciones que Elena y David hicieron? ¿Quieres culparme por sus problemas financieros, por su incapacidad para proveer a su hija sin mi constante subsidio? Están luchando, mamá. El negocio de David no ha despegado como esperaban, y las horas de Elena se redujeron en el trabajo. Están haciendo lo mejor que pueden. ¿Lo están? Porque desde donde yo estoy sentada, parece que están viviendo por encima de sus posibilidades y esperando que yo compense la diferencia. Sofía no tenía que ir a esa costosa escuela privada. Ellos eligieron eso. Eligieron la casa en Park Slope, que no pueden pagar. Eligieron que Elena trabaje a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo. Eligieron depender de mis cheques del Seguro Social, en lugar de ajustar su estilo de vida para que coincidiera con sus ingresos. ¿Así que vas a dejar que Sofía sufra por sus elecciones? La pregunta estaba diseñada para romperme, y casi funcionó. Pensé en la carta de Sofía, en su dibujo de nosotras dos bailando juntas, en su confusión sobre por qué su amada abuela había desaparecido repentinamente de su vida. Sofía no está sufriendo por mis elecciones, Marcus. Está sufriendo porque sus padres hicieron compromisos que no podían mantener y esperaban que alguien más pagara por ellos. Si les importara más la estabilidad de Sofía que su propio orgullo, la habrían inscrito en una buena escuela pública desde el principio, en lugar de usar mi dinero para inflar artificialmente su estilo de vida. No puedo creer lo fría que te has vuelto, dijo Marcus. Esta no es la madre que me crió. La madre que te crió dio todo lo que tenía a sus hijos y no recibió nada más que exigencias a cambio. Tal vez es hora de que conozcas a la mujer que existe debajo de toda esa entrega. Tal vez es hora de que te des cuenta de que las madres también son personas, con necesidades y sentimientos y límites. ¿Y ahora qué? ¿Vas a cortarnos por completo? ¿Abandonar a tu familia porque no somos perfectos? No estoy abandonando a nadie. Estoy disponible para una relación construida sobre respeto mutuo y afecto. Estoy disponible para ser una abuela a quien se ama por lo que es, no por lo que puede proporcionar. Estoy disponible para ser una madre que es valorada como persona, no solo como un recurso. ¿Y si no podemos darte eso? La pregunta quedó en el aire como un desafío. ¿Podría realmente elegir mi propia dignidad por encima de la presencia de mis hijos en mi vida? ¿Podría realmente arriesgarme a perderlos por completo en lugar de continuar permitiendo su tratamiento hacia mí? Entonces, supongo que descubriremos qué tipo de personas son realmente, dije en voz baja. Marcus estuvo callado por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era apagada, insegura. Mamá, yo no quiero perderte, pero no entiendo cómo llegamos aquí. No entiendo cómo se volvió tan adversario. Por primera vez en la conversación, escuché algo vulnerable en su voz. Algo que me recordó al niño pequeño que solía subirse a mi regazo cuando tenía miedo, que solía traerme flores marchitadas del jardín del vecino y presentarlas como regalos preciosos. Marcus, dije suavemente, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin pedir algo en la misma conversación? Otro largo silencio. No lo sé, admitió finalmente. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi vida, mis intereses, mi salud, mi felicidad? Yo asumí que estabas bien. Nunca te quejaste. ¿Qué habría pasado si me hubiera quejado? ¿Si hubiera dicho que estaba sola o triste o preocupada por el dinero? ¿Habrías escuchado o me habrías dicho que dejara de ser negativa? No lo sé, dijo de nuevo, y pude escuchar la realización arrastrándose en su voz. Marcus, te amo. Amo a Elena. Amo a Sofía más que a mi propia vida. Pero no puedo seguir demostrando ese amor destruyéndome financiera y emocionalmente. No puedo seguir comprando tu atención con mis cheques del Seguro Social. No puedo seguir fingiendo que las relaciones unilaterales son saludables solo porque son familiares. ¿Qué quieres de nosotros? Era una pregunta tan simple, pero se sentía revolucionaria. ¿Cuándo fue la última vez que uno de mis hijos había preguntado ¿qué quería yo en lugar de qué podía dar?
Quiero importarles cuando no les soy útil. Quiero que se preocupen por mi bienestar, de la misma manera que yo me preocupo por el suyo. Quiero ser incluida en sus vidas porque disfrutan de mi compañía, no porque necesiten mis recursos. Quiero ser tratada con el mismo respeto que mostrarían a un amigo. Te respeto, mamá. ¿Lo haces? ¿Colgarías a un amigo de la manera en que Elena me colgó? ¿Pasarías meses sin llamar a un amigo solo para ver cómo está? ¿Solo contactarías a un amigo cuando necesitaras dinero? Marcus volvió a quedarse callado, procesando. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Tómate todo el tiempo que necesites, le dije. Pero Marcus, mientras piensas, recuerda que no estaré aquí para siempre. Ninguno de nosotros lo estará. No esperes hasta que sea demasiado tarde para descubrir cómo amarme mientras todavía estoy aquí. Después de colgar, no pude volver a dormir. Me preparé una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana de mi cocina, mirando hacia la calle de Brooklyn donde había vivido durante tantos años. Las farolas proyectaban largas sombras en el pavimento, y podía ver mi reflejo superpuesto sobre la escena como un fantasma acechando su propia vida. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido demasiado dura, demasiado inflexible? ¿Estaba sacrificando mi relación con mi nieta por el bien de mi propio orgullo? Pero luego pensé en Sofía caminando sola por Brooklyn solo para verme. Pensé en su carta, su dibujo, su amor puro y sin complicaciones. Si continuaba permitiendo la disfunción de sus padres, ¿qué le estaba enseñando sobre las relaciones? ¿Qué le estaba mostrando sobre cómo las personas deben tratarse entre sí? Tal vez el mayor regalo que podría darle a Sofía era el ejemplo de una mujer que se valoraba lo suficiente como para exigir respeto. Tal vez estableciendo límites con sus padres, le estaba mostrando que el amor no significa aceptar maltrato. Tal vez le estaba enseñando que nunca tenía que comprar afecto con su propia autoestima. El pensamiento me dio fuerza para enfrentar lo que viniera después. Lo que vino después fue silencio. Elena no llamó. Marcus no llamó. Los días se convirtieron en semanas, y mi teléfono se mantuvo obstinadamente callado. Me encontré revisando el timbre obsesivamente, asegurándome de no haber perdido nada. Me sorprendí a mí misma mirando fijamente las fotos de Sofía, preguntándome qué estaría pensando, si entendería que mi ausencia no era por ella. La culpa era constante. Un dolor de bajo nivel que me seguía a través de mis rutinas diarias. Cada vez que veía a un niño de la edad de Sofía en la calle, cada vez que pasaba por la juguetería donde solía comprarle regalos, cada vez que escuchaba una canción que solíamos cantar juntas, la pérdida me golpeaba fresca. Pero había algo más creciendo junto a la culpa, un sentido tentativo de paz. Mi cuenta bancaria ya no estaba perdiendo dinero cada mes. Podía ir al supermercado sin calcular si me quedaría suficiente para ayudar con la crisis de otra persona. Podía hacer planes para mi propio futuro sin preguntarme qué emergencia los descarrilaría. Comencé a tomar una clase de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido tiempo. La instructora, una paciente mujer llamada Angela, que tenía aproximadamente mi edad, nos animaba a pintar nuestras emociones, a dejar que nuestros sentimientos fluyeran a través del pincel hacia el lienzo. Mi primera pintura fue oscura y turbulenta, todos marrones lodosos y rojos enojados. La pinté durante lo peor de la culpa, cuando estaba cuestionando cada decisión que había tomado. «Cuéntame sobre esta», dijo Angela, parada detrás de mi caballete y estudiando mi trabajo. «Se trata de estar destrozada», dije. «De tener que elegir entre amar a alguien y amarte a ti misma. ¿Y quién gana en esa elección?» Miré la pintura, la forma en que los colores parecían estar luchando entre sí. Ningún lado claramente victorioso. «Todavía no lo sé», admití. «Sigue pintando», dijo Angela suavemente. «La respuesta vendrá». Durante las semanas que siguieron, mis pinturas comenzaron a cambiar gradualmente. Los colores se volvieron más brillantes, más definidos. Pinté flores que recordaba del jardín de mi madre en Puerto Rico. Pinté el puente de Brooklyn al amanecer. Pinté a Sofía bailando, sus brazos extendidos y su rostro lleno de alegría. Cada pintura se sentía como un pequeño acto de reclamación,
Una forma de recordar quién era yo más allá de mi papel como el sistema de apoyo emocional y financiero de la familia. Una tarde a finales de febrero, caminaba de regreso de mi clase de yoga cuando vi una figura familiar sentada en las escaleras fuera de mi edificio de apartamentos. Sofía estaba allí, todavía en su uniforme escolar, su mochila a su lado y un pedazo de papel doblado en sus manos. Mi corazón saltó y se rompió simultáneamente. Parecía mayor de alguna manera, más seria de lo que una niña de 10 años debería tener que ser. «¡Sofía!», llamé, apresurándome hacia ella. «Mija, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí?». Se levantó y corrió a mis brazos, abrazándome con intensidad desesperada. «Tomé el autobús», dijo, su voz amortiguada contra mi hombro. «Ahorré mi dinero del almuerzo durante 3 semanas para pagarlo». La sostuve con fuerza, respirando el olor familiar de su cabello, sintiendo su pequeño cuerpo temblando ligeramente contra el mío. «¿Tu madre sabe dónde estás?». Sofía negó con la cabeza. «Ella piensa que fui a casa de mi amiga Maya después de la escuela. Maya me está cubriendo». El hecho de que una niña de 10 años tuviera que orquestar un engaño elaborado solo para ver a su abuela hizo que mi corazón doliera. ¿Qué tipo de familia nos habíamos convertido cuando un niño no podía expresar abiertamente amor por sus propios parientes? «Vamos», dije, abriendo la puerta del edificio. «Subamos y hablemos». En mi apartamento, le preparé a Sofía un refrigerio y chocolate caliente mientras ella se sentaba en mi mesa de cocina, desdoblando cuidadosamente el pedazo de papel que había traído consigo. «Te escribí otra carta», dijo, deslizándola por la mesa hacia mí. «Pero esta es diferente». Me senté frente a ella y comencé a leer. «Querida abuela Carmen, sé que tú y mamá están peleando por dinero. La escuché hablar con papá al respecto. Ella dijo que ya no quieres ayudarnos y que estás siendo egoísta. Pero no creo que seas egoísta. Creo que estás triste. Yo también estoy triste. Te extraño tanto que a veces me duele el estómago. No me importa la escuela privada. Me gusta bien mi nueva escuela. Mi maestra es amable y me hice amiga de una niña llamada Jazmín que le gusta dibujar como a mí. Pero sí me importas tú. Me importas más que cualquier cosa. ¿Podemos seguir siendo amigas aunque tú y mamá estén enojadas la una con la otra? Te quiero infinito más uno. Sofía». Tuve que dejar de leer 2 veces para limpiarme los ojos. La madurez en sus palabras, la claridad de su comprensión, la pureza simple de su amor, era casi demasiado para soportar. «Sofía», dije cuidadosamente, «sabes que nada de esto es tu culpa, ¿verdad? Los problemas entre tu mamá y yo no tienen nada que ver contigo». «Lo sé», dijo, «pero también sé que los adultos a veces dicen cosas que no quieren decir cuando están heridos. Creo que tal vez tú y mamá dijeron cosas que no querían decir. Son de la boca de los bebés». Esta niña vio a través de la complejidad hasta la simple verdad subyacente. 2 personas que se amaban se habían herido, y ambas eran demasiado orgullosas o estaban demasiado heridas para dar el primer paso hacia la sanación. «Sofía, quiero que entiendas algo muy importante. Te amo exactamente igual que siempre. Eso nunca cambiará, sin importar lo que suceda entre tu mamá y yo. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para protegerse a sí mismos, incluso cuando esas decisiones lastiman a personas que aman. ¿Como cuando le dijiste a mamá que ya no podías darle más dinero? Sí, como eso». Sofía asintió pensativamente, balanceando sus piernas desde la silla. «Mamá dice que estás siendo mala y egoísta. Papá dice que a veces las personas mayores se vuelven extrañas y amargas. Pero recuerdo cómo solías llorar a veces cuando pensabas que no estaba mirando. No eras mala entonces. Solo estabas triste. El hecho de que mi dolor hubiera sido visible para un niño cuando era invisible para mis hijos adultos, decía todo sobre el nivel de atención que prestaban a mi bienestar emocional. Estaba triste», admití. «Sentía que solo era importante para tu familia cuando necesitaban algo de mí. Eso me hacía sentir muy sola y herida. Pero te necesitamos», dijo Sofía sinceramente. «Te necesito para que me enseñes a hacer tus galletas especiales. Te necesito para que me cuentes historias de cuando mamá era pequeña. Te necesito para que me ayudes con matemáticas porque lo explicas mejor que nadie.
Te necesito para que seas mi abuela. Esas son hermosas necesidades, Sofía. Esos son los tipos de necesidades que me hacen sentir amada y valorada. Pero tus padres necesitaban cosas diferentes de mí. Necesitaban mi dinero más que necesitaban mi amor. Y eso me hacía sentir muy triste. Sofía estuvo callada por un momento, procesando esta distinción. Entonces, si necesitáramos más tu amor que tu dinero, ¿ya no estarías triste? Es más complicado que eso, cariño. Pero sí, eso sería mucho mejor. Sofía extendió su mano a través de la mesa y tomó la mía en su pequeña mano. Necesito tu amor, abuela. Lo necesito más que cualquier otra cosa en el mundo entero. Apreté su mano suavemente, sintiendo que parte del dolor en mi pecho comenzaba a aliviarse. Y lo tienes, mija. Lo tienes todo. Siempre. Pasamos la siguiente hora hablando y dibujando juntas. Sofía me mostró dibujos que había hecho en su nueva escuela, y yo le mostré algunas de mis pinturas de la clase de arte. Estaba fascinada por los colores y la forma en que parecían moverse a través del lienzo. «Esta se ve feliz», dijo, señalando una pintura de flores que había hecho la semana anterior. «Me sentía feliz cuando la pinté», le dije. «Y esta se ve enojada. Me sentía enojada cuando pinté esa». «¿Todavía te sientes enojada?», miré la pintura, luego a la cara abierta y curiosa de Sofía. «A veces», dije honestamente, «pero menos que antes». A medida que avanzaba la tarde, supe que tenía que llamar a Elena. Sofía había estado fuera de casa durante horas, y independientemente de nuestros problemas de relación, Elena estaría preocupada cuando descubriera que su hija estaba desaparecida. «Tengo que llamar a tu mamá», le dije a Sofía cuando se acercaron las 6 en punto. La cara de Sofía decayó. «¿Me voy a meter en problemas?» «Probablemente», dije suavemente. «Pero no conmigo. Y no porque hayas hecho algo malo. A veces hacer lo correcto todavía nos mete en problemas». Marqué el número de Elena con dedos temblorosos. Respondió al primer timbre, su voz tensa con pánico. «¿Mamá? ¿Tienes a Sofía? Por favor, dime que tienes a Sofía». «Está aquí», dije rápidamente. «Está a salvo». Tomó el autobús para venir a verme. «Oh, gracias a Dios». Podía oír el alivio de Elena, pero rápidamente fue reemplazado por ira. «No puedo creer que hiciera esto. No puedo creer que me asustara así. Elena, me extraña. Necesitaba verme. Bueno, ella no puede simplemente irse cuando siente ganas. Tiene 10 años. Cualquier cosa podría haberle pasado». «Tienes razón». Estuve de acuerdo. No debería tener que escabullirse para ver a su abuela. Tal vez necesitamos encontrar una mejor solución. Elena estuvo callada por un momento. «Iré a buscarla», dijo finalmente. «Elena, por favor, ¿podemos hablar cuando llegues aquí? ¿Realmente hablar?» Otra pausa. «No lo sé, mamá. No sé si estoy lista para eso». «Está bien», dije. «Pero estaré aquí cuando estés lista». 20 minutos después, Elena llamó a mi puerta. Cuando la abrí, vi a una mujer que parecía exhausta y estresada, y mayor que sus 38 años. La ira que había estado cargando hacia ella se suavizó ligeramente frente a su evidente lucha. Sofía corrió hacia su madre inmediatamente, y Elena la abrazó con fuerza, el alivio y la frustración luchando en su expresión. «Nunca me asustes así de nuevo», susurró Elena en el cabello de Sofía. «Lo siento, mamá. Extrañaba tanto a la abuela». Elena me miró por encima de la cabeza de Sofía, y por un momento vi algo vulnerable en sus ojos, algún destello de la niña pequeña que solía ser. «Deberíamos irnos», dijo Elena, pero no se movió hacia la puerta. «Elena», dije cuidadosamente. «Sofía me preguntó algo hoy que creo que deberías escuchar». La mandíbula de Elena se tensó, pero no se fue. Me preguntó si podíamos seguir siendo amigas aunque tú y yo estemos peleando. Dijo que me necesita para enseñarle cosas, para contarle historias, para ayudarla con matemáticas. Dijo que necesita a su abuela. «Nunca dije que no podía verte», dijo Elena a la defensiva. «Tampoco dijiste que podía. Y tiene 10 años. No debería tener que navegar conflictos de adultos para mantener una relación con su abuela». Elena estaba callada, una mano todavía descansando sobre la cabeza de Sofía. «No sé cómo arreglar esto», dijo finalmente, y su voz sonaba más joven, más insegura de lo que la había escuchado en años.
Tal vez empezamos con algo pequeño, sugerí. Tal vez empezamos con lo que Sofía necesita y trabajamos a partir de ahí. ¿Te refieres a visitas programadas? Me refiero a tratarnos mutuamente con cortesía básica y respeto. Me refiero a poner el bienestar de Sofía por delante de nuestros sentimientos heridos. Elena miró alrededor de mi apartamento, tomando nota de las pinturas que había dejado apoyadas contra las paredes, los libros de mi club de lectura apilados en la mesa de café, la sensación general de una vida que se vive independientemente. Pareces diferente, dijo. Lo soy. Estoy tratando de recordar quién soy más allá de ser mamá y abuela. Estoy tratando de construir una vida que no dependa de ser necesitada por todos los demás. ¿Es por eso que nos cortaste? ¿Para probar algún punto sobre la independencia? La pregunta todavía llevaba un borde de acusación, pero había genuina curiosidad debajo. No te corté, Elena. Establecí límites. Hay una diferencia. No se siente diferente para nosotros. ¿Cómo se sentía cuando te estaba dando miles de dólares cada pocos meses mientras vivía del seguro social y sacrificaba mi propia seguridad por tus elecciones? Elena se estremeció ante la franqueza de la pregunta. No sabía que te sentías así. ¿Alguna vez preguntaste? Otro estremecimiento. Asumí. Pensé que querías ayudar. Pensé que te hacía sentir necesitada e importante. Me hacía sentir necesitada. Pero también me hacía sentir utilizada, y me hacía sentir que el único valor que tenía para mi familia era financiero. Elena estuvo callada por un largo momento, su mano todavía acariciando el cabello de Sofía. Nunca quise que te sintieras así, dijo finalmente. Lo sé, pero la intención y el impacto no son lo mismo. Sofía había estado escuchando este intercambio con el intenso enfoque que los niños traen a las conversaciones de adultos que podrían afectar su mundo. ¿Van a ser amigas de nuevo? Preguntó esperanzada. Elena y yo nos miramos. Años de amor y dolor y malentendidos extendiéndose entre nosotras. Vamos a intentarlo, dije cuidadosamente. Pero podría tomar algo de tiempo. Y algunos cambios, añadió Elena, mirándome directamente. En ambos lados. No era exactamente una disculpa, pero era reconocimiento. Era un primer paso. Después de que Elena y Sofía se fueron, me senté en mi apartamento sintiéndome cautelosamente optimista por primera vez en meses. La conversación no había resuelto todo, pero había abierto una puerta que había estado cerrada desde la noche de Navidad. Había permitido a ambas reconocer que habíamos sido heridas y que ambas habíamos contribuido a ese dolor. Durante las siguientes semanas, Elena y yo comenzamos a reconstruir tentativamente nuestra relación. Empezó a llamar una vez por semana, solo para ver cómo estaba, para preguntar sobre mi clase de arte y mi club de libro y mi vida más allá de ser su madre. Comencé a cuidar a Sofía una tarde por semana, dándole a Elena algo de ayuda con el cuidado infantil, mientras también aseguraba que Sofía y yo pudiéramos mantener nuestra relación. No fue suave ni fácil. Todavía había momentos de tensión, conversaciones que se desviaban hacia viejos patrones de demanda y resentimiento. Pero también había algo nuevo. Conciencia. Ambas estábamos tratando de ser más conscientes de cómo nos tratábamos, más intencionales en mostrar respeto junto con amor. La verdadera prueba llegó a principios de abril, cuando Elena llamó con otra crisis financiera. El último proyecto empresarial de David había fracasado, y estaban atrasados en su hipoteca nuevamente. «Mamá», dijo, y pude oír el viejo tono familiar deslizándose en su voz. «Sé que las cosas han sido complicadas entre nosotras, pero estamos realmente en problemas. Podríamos perder la casa». Mi primer instinto fue familiar. Pánico, culpa, el impulso inmediato de resolver su problema con mi dinero. Pero tomé un respiro y esperé a que ese impulso pasara. «Eso suena realmente estresante», dije. «¿Cuáles son tus opciones?» «Bueno, podríamos tratar de refinanciar, pero nuestro crédito no está muy bien en este momento. Podríamos vender la casa y mudarnos a un lugar más barato, pero Sofía tendría que cambiar de escuela otra vez. O...» se interrumpió. «¿O? O tú podrías ayudarnos con un préstamo, solo hasta que David se recupere». Ahí estaba, la prueba que había estado temiendo y esperando en igual medida. «Elena», dije suavemente, «no puedo prestarte dinero para tu hipoteca».
Mamá, por favor. Sé que hemos tenido nuestros problemas, pero esto es sobre la estabilidad de Sofía. Esto es sobre mantener un techo sobre la cabeza de tu nieta. La manipulación era más sutil ahora, pero todavía estaba allí. La implicación de que negarme a resolver sus problemas financieros era lo mismo que no preocuparme por el bienestar de Sofía. Elena, la estabilidad de Sofía no depende de que mantengas una casa que no puedes pagar. Su estabilidad depende de tener padres que tomen decisiones financieras responsables y no la pongan en medio de problemas de adultos. ¿Así que simplemente vas a dejarnos perder nuestro hogar? No te estoy dejando hacer nada. Tu situación de vivienda es una elección entre tú y David y tu compañía hipotecaria. Yo no soy parte de esa decisión. Elena estuvo callada por un largo momento. No entiendo cómo puedes ser tan fría sobre esto. No soy fría, Elena. Soy clara. Los amo a ti y a Sofía desesperadamente. Pero no puedo seguir rescatándolos de las consecuencias de decisiones que yo no tomé. No es bueno para ninguno de nosotros. ¿Y si prometiera que esta es la última vez? ¿Y si firmara algo diciendo que te devolvería el dinero? Elena, prometiste que era la última vez hace 3 veces, y nunca has devuelto nada del dinero que te he dado a lo largo de los años. Nunca dije que eran préstamos. Pensé que eran regalos. Los regalos se dan libremente, por amor y celebración. Lo que estás describiendo son rescates de emergencia que me sentí obligada a proporcionar. Eso no es lo mismo. Otro largo silencio. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Se supone que deben resolverlo, juntos, como adultos, como padres, como personas que son responsables de sus propias vidas. ¿Y si no podemos? Entonces enfrentarán las consecuencias y descubrirán cómo seguir adelante desde allí, como millones de otras personas lo hacen todos los días. No puedo creer que nos estés haciendo esto. Elena, no les estoy haciendo nada. Simplemente ya no lo estoy haciendo por ustedes. Después de colgar, me quedé con la familiar mezcla de culpa y alivio que se había convertido en la banda sonora de mis nuevos límites. Parte de mí quería llamarla de vuelta, ofrecer algún compromiso, algún punto intermedio que aliviara su estrés sin abandonar completamente mis propias necesidades. Pero no lo hice. Me senté con la incomodidad, dejé que me invadiera y pasara a través de mí, y me recordé a mí misma que los problemas de Elena no eran míos para resolver. 3 días después, Elena llamó de nuevo. Mamá, quería ponerte al día sobre la situación de la casa. Me preparé para otra ronda de culpa y manipulación. Hablamos con un asesor financiero en el banco. Nos ayudó a entender mejor nuestras opciones. Vamos a vender la casa y mudarnos a un lugar más pequeño, en un vecindario menos costoso. David va a volver a trabajar para su antigua empresa, mientras descubre qué es lo que realmente quiere hacer en el ámbito empresarial. Y yo voy a aumentar mis horas en el trabajo. Estaba silenciosamente sorprendida. Elena estaba describiendo soluciones prácticas y adultas a su problema. Estaba asumiendo la responsabilidad, tomando decisiones difíciles, haciendo exactamente lo que los padres deberían hacer cuando enfrentan dificultades financieras. Eso suena como un enfoque muy maduro, dije cuidadosamente. Lo es. Y honestamente, mamá, por muy aterrador que sea, también se siente algo liberador. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante tanto tiempo, tratando de mantener este estilo de vida que realmente no podíamos permitirnos. Será agradable tener un presupuesto que realmente funcione sin requerir infusiones de emergencia de miembros de la familia. El reconocimiento era sutil pero claro. Elena estaba reconociendo, quizás por primera vez, cuán insostenible había sido su patrón financiero. ¿Cómo está manejando Sofía la idea de mudarse? Mejor de lo que esperaba. Está triste por dejar su habitación, pero está emocionada por la idea de decorar un nuevo espacio. Y el nuevo vecindario tiene mejor transporte público, así que... Elena hizo una pausa. Así que será más fácil para ella visitarte. La rama de olivo era pequeña, pero significativa. Me gustaría eso, dije simplemente. Mamá, quiero decir algo, y necesito que me dejes terminar antes de que respondas. ¿De acuerdo? De acuerdo. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotras, en las cosas que ambas dijimos e hicimos. Y creo que tal vez ambas teníamos razón, y ambas estábamos equivocadas al mismo tiempo. Esperé, honrando su petición de no interrumpir.
Tenías razón en que me estaba aprovechando de tu generosidad. Yo tenía razón en que eras nuestra madre y abuela, y que la familia debería ayudarse mutuamente. Tenías razón en que no te estaba tratando con respeto o aprecio. Yo tenía razón en que cortarnos completamente se sentía cruel y repentino. Hizo una pausa, y pude oírla tomando un tembloroso respiro. Pero sobre todo, creo que ambas olvidamos cómo amarnos sin condiciones. Olvidé cómo apreciarte por quién eres en lugar de por lo que podrías hacer por mí. Y tal vez tú olvidaste que el amor a veces significa ayudar incluso cuando es inconveniente o costoso. Era lo más perspicaz que Elena había dicho sobre nuestra relación en años. ¿Qué hacemos con eso?, pregunté. No lo sé. ¿Empezar de nuevo? ¿Tal vez? ¿Tratar de descubrir cómo ser familia de nuevo sin todos los viejos patrones y expectativas? Me gustaría eso, dije. Pero Elena, necesito que entiendas que empezar de nuevo no significa volver a como eran las cosas. No puedo volver a ser el cajero automático de la familia. No puedo volver a sentir que mi único valor para ti es financiero. Lo sé. Y yo tampoco quiero eso. No fue bueno para ninguno de nosotros, ¿verdad? No fue bueno para Sofía ver el amor medido en dólares. No fue bueno para mí sentir que tenía que fabricar crisis para obtener atención de mi madre. Y no fue bueno para ti sentirte usada y poco apreciada. La honestidad era impresionante. Elena estaba reconociendo no solo el impacto del patrón de su relación, sino también su propio papel en crearlo y mantenerlo. ¿Cómo podemos amarnos mejor?, pregunté. No lo sé, admitió Elena. Pero me gustaría aprender. ¿Estarías dispuesta a aprender conmigo? Esa conversación marcó el comienzo de algo nuevo entre Elena y yo. No un retorno a nuestra antigua relación, sino el nacimiento de una diferente construida sobre fundamentos más honestos. Comenzamos a tener citas regulares para tomar café, solo nosotras dos, donde deliberadamente evitábamos hablar de Sofía, o David, o asuntos prácticos. En cambio, hablábamos de libros y películas y recuerdos de la infancia de Elena. Hablábamos de mis clases de arte y sus proyectos de trabajo. Hablábamos de nuestros sueños y miedos, y las mujeres en las que nos estábamos convirtiendo a medida que envejecíamos. Fue incómodo al principio. Habíamos estado relacionándonos entre nosotras en términos puramente funcionales durante tanto tiempo que habíamos olvidado cómo simplemente disfrutar de la compañía de la otra. Pero gradualmente, a medida que pasaban las semanas, esas citas para tomar café se convirtieron en algo que ambas esperábamos con ansias. Sofía siguió pasando una tarde por semana conmigo, pero la dinámica era diferente ahora. Elena compraba comestibles para nuestro tiempo juntas en lugar de esperar que yo proporcionara todo. Organizaba su horario para recoger a Sofía puntualmente en lugar de tratarme como una niñera gratuita con disponibilidad ilimitada. Pequeños cambios, pero hicieron una diferencia significativa en cuán valorada y respetada me sentía. Marcus permaneció más distante, todavía procesando su propio papel en la dinámica familiar que se había vuelto tan tóxica, pero comenzó a llamar ocasionalmente, conversaciones breves que se sentían rígidas y cautelosas, pero que eran, sin embargo, intentos de conexión. La mayor prueba de nuestra nueva relación llegó a finales de mayo, cuando tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Había estado ahorrando dinero por primera vez en años, sin tener que preocuparme por solicitudes de emergencia mensuales de Elena. Mi cuenta de ahorros había crecido constantemente, y me encontré en la inusual posición de tener algo de seguridad financiera. Por eso, cuando recibí un aviso de que el centro comunitario donde tomaba mis clases de arte enfrentaba recortes presupuestarios que eliminarían sus programas para personas mayores, decidí hacer algo al respecto. Hice una donación de $5,000 para preservar los programas que se habían vuelto tan importantes para mí y para otros mayores en el vecindario. Era la misma cantidad que le había dado a Elena para Navidad, pero esta vez estaba eligiendo cómo gastar mi dinero basado en mis propios valores y prioridades. Cuando le conté a Elena sobre la donación durante una de nuestras citas para tomar café, su reacción inicial fue exactamente lo que esperaba. $5,000, mamá? ¿Al centro comunitario? Podía verla calculando. Casi podía oírla pensar en lo que ese dinero podría haber hecho por su familia en su lugar. Sí,
dije simplemente. Los programas allí han significado mucho para mí. Terapia de arte, clases de yoga, el club de lectura para seniors. Me han ayudado a recordar quién soy más allá de ser la madre o abuela de alguien. Elena estuvo callada por un momento, visiblemente luchando con su impulso de cuestionar mis elecciones de gasto. Eso es realmente agradable, mamá, dijo finalmente. Me alegra que hayas encontrado algo que te hace feliz. No era entusiasta, pero era respetuoso. Era reconocimiento de mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propio dinero. Era progreso. Pero la verdadera sorpresa llegó más tarde esa semana, cuando Elena llamó con una propuesta inesperada. Mamá, he estado pensando en tu donación al centro comunitario y quiero preguntarte algo. ¿Estarías interesada en enseñar clases de arte a niños? Sofía mencionó cuánto le encantaban las pinturas que le mostraste, y pensé que tal vez podrías compartir eso con otros niños también. La sugerencia me tomó completamente por sorpresa. ¿Enseñar clases de arte? Hay un programa extraescolar en nuestro nuevo vecindario que está buscando instructores voluntarios. El pago no es mucho, pero pensé que podrías disfrutarlo. Y te daría la oportunidad de pasar tiempo con niños de la edad de Sofía, para ver lo que está aprendiendo y experimentando. Era considerado y generoso de una manera que no tenía nada que ver con el dinero. Elena me estaba ofreciendo una forma de involucrarme en el mundo de Sofía, que se basaba en mis intereses y habilidades, en lugar de mis recursos financieros. Me encantaría probar eso, dije. ¿En serio? En serio. Gracias por pensar en mí, mamá. He estado pensando más en ti últimamente. Realmente pensando en quién eres, no solo en quién eres para mí. Era una declaración tan simple, pero representaba un cambio fundamental en cómo Elena me veía. No solo como mamá, no solo como abuela, no solo como la persona que ayudaba con las emergencias, sino como Carmen, una mujer con sus propios intereses y talentos y contribuciones que hacer al mundo. Comencé a enseñar las clases de arte en junio. 2 veces por semana, trabajaba con un grupo de 8 niños entre las edades de 8 y 12 años, ayudándoles a explorar el color y la textura y la alegría de crear algo hermoso con sus propias manos. Sofía estaba en la clase, por supuesto, pero era solo una de muchos niños que esperaban con ansias nuestro tiempo juntos. La vi interactuar con sus amigos, vi crecer su confianza a medida que dominaba nuevas técnicas. Fui testigo de su orgullo cuando completaba un proyecto que le entusiasmaba. Pero más que eso, me vi a través de los ojos de estos niños. Para ellos, no era una carga o una fuente de culpa o un problema a gestionar. Era la señora Rodríguez, la profesora de arte que siempre tenía palabras alentadoras y guía suave y paciencia infinita para sus experimentos creativos. Una tarde, mientras ayudaba a un tímido niño llamado Miguel a mezclar colores para una pintura de paisaje, Sofía apareció a mi lado. «Abuela», dijo en voz baja, «me gusta cuando estás feliz». «¿Qué quieres decir, mija?» «Sonríes diferente ahora. Antes, cuando sonreías, parecía que estabas esforzándote mucho. Ahora parece que viene desde adentro». La observación era tan perspicaz, tan precisa, que me dejó sin aliento. Sofía había visto a través de mi actuación de felicidad hasta el artículo genuino debajo. Esa noche, mientras limpiaba después de la clase, Elena llegó temprano para recoger a Sofía. En lugar de esperar en el auto, entró para ver lo que habíamos estado haciendo. «Son hermosos», dijo, mirando las pinturas de los niños colgadas para secar alrededor de la habitación. «Trabajaron muy duro hoy», dije. «Están tan ansiosos por aprender, tan abiertos a probar cosas nuevas». Elena caminó lentamente por la habitación, examinando cada pintura con genuino interés. «Sofía habla de estas clases sin parar», dijo. «Dice que la hace sentir como una artista real. Ella es una artista real, todos lo son. Solo necesitaban a alguien que lo viera y lo nutriera». Elena se detuvo frente a una de las pinturas de Sofía, una vibrante puesta de sol sobre el puente de Brooklyn. ¿Ella pintó esto? Lo hizo. Dijo que quería capturar la forma en que se ve la luz cuando caminamos juntas por el puente. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Cuándo caminan juntas por el puente? A veces, después de clase,
Tomamos el camino largo de regreso a tu vecindario. A ella le gusta detenerse en el medio y mirar el agua. No sabía que ustedes dos hacían eso. Probablemente hay mucho que no sabes sobre la relación que Sofía y yo hemos construido, dije suavemente. Y eso está bien. Ella necesita relaciones con adultos que sean separadas de sus padres. Relaciones donde pueda ser ella misma sin preocuparse por la dinámica familiar. Elena asintió lentamente. Creo que estoy empezando a entender eso. Sobre ti, quiero decir. Tú también necesitas relaciones que sean separadas de ser nuestra madre, ¿no? Era una realización tan simple, pero nos había tomado tanto tiempo llegar a ella. Sí, dije. Las necesito. Siento que me haya tomado tanto tiempo ver eso. No se suponía que lo viera sola, Elena. Yo debería haber sido más clara sobre mis necesidades en lugar de simplemente resentirme contigo por no adivinar cuáles eran. Nos quedamos juntas en el aula tranquila, rodeadas por el arte infantil y el persistente olor a témpera y posibilidad. «Mamá», dijo Elena de repente, «necesito decirte algo». Me volví para mirarla, notando el tono serio en su voz. «¿Qué es?» Cuando estábamos revisando nuestros registros financieros para la venta de la casa, David y yo calculamos cuánto dinero nos has dado a lo largo de los años. Era más de lo que nos dábamos cuenta. Mucho más. Esperé, no segura de hacia dónde se dirigía esta conversación. No podemos devolverlo. No todo a la vez. Tal vez nunca. Pero queremos reconocerlo. Queremos darte las gracias adecuadamente. Y queremos disculparnos por darlo por sentado. Elena. No. Déjame terminar. También queremos establecer un plan de pagos. No porque tú lo estés pidiendo, sino porque es lo correcto. Queremos que Sofía vea que las deudas se pagan, que la gratitud se expresa, que los miembros de la familia se tratan con respeto financiero. Estaba atónita. Este nivel de responsabilidad era algo que nunca había esperado. Nunca me había atrevido a esperar. No tienes que hacer eso. Dije. Sí, tenemos que hacerlo. No por ti. Bueno, no solo por ti. Por nosotros. Por Sofía. Por el tipo de familia que queremos ser. Durante el verano, Elena y su familia se mudaron a una casa más pequeña en Prospect Heights, más cerca de la nueva escuela de Sofía y mucho más asequible. En lugar de la mujer estresada y abrumada que me había echado la noche de Navidad, Elena parecía más ligera, más relajada, más presente en su propia vida. David encontró trabajo estable con su antigua empresa y renunció a sus sueños de emprendimiento, al menos por ahora. Él también parecía más feliz, menos agobiado por la presión de mantener un estilo de vida que no podían permitirse. Y Sofía prosperó en su nuevo entorno. Su nueva escuela tenía un fuerte programa de artes, y ella se lanzó al dibujo y la pintura con renovado entusiasmo. Hizo amigos fácilmente, y su confianza creció con cada mes que pasaba. En cuanto a mí, continué descubriendo quién era más allá de mi papel como madre y abuela. Me uní a un grupo de senderismo para personas mayores, y comencé a explorar los hermosos senderos en los parques alrededor de la ciudad de Nueva York. Viajé a Filadelfia para visitar a una vieja amiga con quien había perdido contacto hace años. Incluso comencé a salir con un hombre amable llamado Robert, a quien conocí en el centro comunitario. Algo que nunca pensé que tendría el coraje de hacer. Mi relación con Marcus mejoró gradualmente. Comenzó a llamar con más regularidad, y cuando vino a visitarme en agosto, tuvimos nuestra primera conversación honesta sobre nuestra dinámica familiar. «Mamá», dijo mientras nos sentábamos en mi pequeño apartamento compartiendo comida china para llevar, «te debo una disculpa». «¿Por qué?» «Por desaparecer. Por tratarte como si estuvieras bien por tu cuenta, mientras Elena era la que necesitaba atención y apoyo. Por no ver que tú también estabas luchando. Marcus, no se lo puse fácil a nadie. Era muy buena fingiendo que todo estaba bien, pero debería haber preguntado. Debería haber prestado atención a cómo te iba en lugar de simplemente asumir que podías manejarlo todo. Hablamos hasta tarde en la noche, y por primera vez en años, sentí que me estaba reconectando con mi hijo así como con mi hija. La verdadera transformación se me hizo clara en octubre, casi un año después de esa devastadora noche de Navidad. Elena me había invitado a cenar el domingo en su nueva casa,
Un lugar modesto pero cómodo con un pequeño patio donde Sofía podía jugar y una cocina que realmente se sentía cálida y acogedora. Mientras me sentaba en su mesa de comedor, viendo a Elena y David servir una comida que habían preparado juntos, escuchando a Sofía charlar sobre sus proyectos de arte y sus nuevos amigos, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Ya no estaba actuando para su aprobación. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo, temiendo que una palabra equivocada resultara en rechazo o castigo. Ya no estaba calculando el costo de mi presencia en sus vidas o preguntándome si me querían allí. Era simplemente Carmen, cenando con personas que me amaban por quien era, no por lo que podía proporcionar. Después de la cena, Sofía me pidió que la ayudara con una pintura en la que estaba trabajando para una exposición de arte escolar. Nos instalamos en la sala de estar, extendiendo periódicos en el suelo y organizando cuidadosamente sus suministros. «Abuela», dijo mientras mezclaba colores en su paleta, «me alegra que tú y mamá sean amigas de nuevo. A mí también, mija, pero me alegra más que hayas aprendido a ser tu propia amiga primero». La sabiduría en sus palabras me detuvo en seco. ¿Cómo había entendido esta niña algo que me había tomado 73 años aprender? «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. «Antes, siempre estabas triste cuando no necesitábamos que hicieras cosas por nosotros. Ahora estás feliz incluso cuando todos estamos ocupados con nuestras propias cosas. Eso significa que aprendiste a ser feliz con solo tú misma». Miré a esta notable niña, esta pequeña alma sabia que había observado mi transformación durante el último año, y entendía exactamente lo que había cambiado. «Sí», dije suavemente, «creo que aprendí eso». «¿Mí? Bien», dijo Sofía con naturalidad, volviendo su atención a su pintura. «Porque eres demasiado buena para estar triste todo el tiempo». Esa noche, mientras viajaba en el metro de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este punto. El dolor de aquella noche de Navidad se sentía como toda una vida atrás, aunque había sido menos de un año. La mujer que había estado temblando en el frío de diciembre, aferrándose a regalos no deseados y preguntándose cómo había fallado tan completamente como madre y abuela, esa mujer se sentía como una extraña para mí ahora. Había aprendido a amarme lo suficiente como para exigir respeto de los demás. Había aprendido que los límites no eran muros construidos para mantener a la gente fuera, sino pautas para cómo esperaba ser tratada. Había aprendido que permitir el comportamiento destructivo no era amor, era miedo disfrazado de amor. Lo más importante, había aprendido que mi valor como ser humano no dependía de mi utilidad para otras personas. Era valiosa simplemente porque existía, porque era Carmen Rodríguez, una mujer con sus propios intereses y sueños y contribuciones que hacer al mundo. Las fiestas de ese año fueron diferentes. En lugar de las elaboradas y costosas cenas navideñas del pasado, tuvimos una celebración simple en mi apartamento. Elena trajo comestibles y me ayudó a cocinar. Marcus vino desde California y durmió en mi sofá. Sofía hizo regalos hechos a mano para todos, pinturas y dibujos que capturaban su amor por cada uno de nosotros. David, que siempre había sido algo distante y despectivo hacia mí, se disculpó en privado por su comportamiento pasado. «Nunca entendí cuánto sacrificaste por nosotros», dijo. «Solo veía a alguien que parecía tener recursos y tiempo ilimitados. Lamento haberme aprovechado de eso». La disculpa significó más para mí de lo que probablemente él se dio cuenta. Era reconocimiento, era respeto, era el reconocimiento de mi humanidad que había estado anhelando durante tanto tiempo. Pero el momento más significativo llegó en Nochebuena, cuando Elena me entregó un sobre con mi nombre escrito en el frente con su cuidadosa caligrafía. Dentro había una carta. «Querida mamá, hace un año, cometí el peor error de mi vida cuando te eché en la noche de Navidad. Estaba enojada y a la defensiva y asustada por nuestros problemas de dinero, y la pagué con la persona que siempre había estado ahí para nosotros. Lo siento, pero de una manera extraña, también estoy agradecida». Esa noche nos obligó a ambas a mirar nuestra relación honestamente por primera vez en años. Me obligó a ver cómo te había estado tratando, y te obligó a valorarte lo suficiente como para exigir algo mejor.
La mujer en la que te has convertido durante este último año es alguien que admiro tremendamente. Eres fuerte e independiente y creativa, y alegre de maneras que nunca vi antes. Ya no eres solo mi madre, eres Carmen, una persona completa con tu propia vida y sueños y logros. Amo esta versión de ti. Amo los límites que has establecido y el respeto que exiges, y la forma en que has construido una vida que no gira alrededor de cuidar a todos los demás. Pero sobre todo, amo que te ames a ti misma ahora. Gracias por enseñarme, a través de tu ejemplo, que el amor sin respeto no es realmente amor en absoluto. Gracias por mostrarle a Sofía lo que se ve cuando una mujer se valora a sí misma. Gracias por amarnos lo suficiente como para exigir que te amemos mejor. ¡Feliz Navidad, mamá! Aquí hay muchos años más aprendiendo cómo ser familia de maneras más saludables y honestas. Con todo mi amor y respeto, Elena. Leyendo esa carta, finalmente entendí que todo por lo que habíamos pasado, el dolor, el conflicto, las conversaciones difíciles, la reconstrucción gradual de la confianza, había valido la pena. Habíamos derribado una relación disfuncional construida sobre la culpa y la obligación y la dependencia financiera, y habíamos construido algo mejor en su lugar. Mientras me siento aquí ahora, mirando hacia atrás en ese viaje, quiero dejarles la lección más importante que aprendí. No puedes amar a alguien para que te ame correctamente. No puedes sacrificar tu camino hacia su respeto. No puedes comprar afecto genuino o duradero, pero puedes amarte lo suficiente como para exigir algo mejor. Puedes establecer límites que protejan tu dignidad mientras aún dejan espacio para la relación. Puedes elegir ser valorada por quién eres en lugar de por lo que puedes proporcionar. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres, más allá de tus roles como padre, abuelo, ayudante, proveedor. Nunca es demasiado tarde para construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral. Lo más radical que hice fue decidir que valía la pena ser amada, incluso cuando no estaba siendo útil. La elección más transformadora que hice fue dejar de prenderme fuego para mantener calientes a otras personas. Mi familia casi me perdió porque me dieron por sentada. Casi me perdí a mí misma porque olvidé que valía más que lo que podía regalar. Pero encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro, y encontré mi camino de vuelta a mí misma, y ahora nuestro amor es real de maneras en las que nunca lo fue antes. Esa es mi historia. Es dolorosa, sí, pero en su núcleo es la historia de encontrarme cuando estaba perdida, de aprender a amarme cuando había olvidado cómo, de descubrir que la relación más importante en mi vida era la que tenía conmigo misma. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Alguna vez te has encontrado dando hasta que estabas vacío, amando hasta que dolía, sacrificándote hasta que te perdiste en el proceso? Cuéntame tu historia en los comentarios a continuación. Y si este mensaje resonó contigo, si te ayudó a sentirte menos solo en tus propias luchas con las relaciones familiares y la autoestima, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias, seguir abriendo mi corazón, seguir recordándonos a todos que nunca es demasiado tarde para elegirnos a nosotros mismos. Recuerda, vales la pena ser amado exactamente como eres. Mereces respeto junto con afecto. Eres más que lo que puedes proporcionar para otros. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme, por escucharme, por permitirme ser vulnerable contigo hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar, recuerda amarte lo suficiente como para exigir algo mejor. Lo vales.